Que el Señor esté con todos ustedes. Hermanos, les anuncio el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús convocó a los 12 y les dio poder y autoridad para expulsar a toda clase de demonios y para sanar las enfermedades. Y los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos, diciéndoles: no lleven nada para el camino, ni bastón, ni provisiones, ni pan, ni dinero, ni tampoco 2 túnicas cada uno. Permanezcan en la casa donde se alojen hasta el momento de partir. Si no los reciben al salir de esa ciudad, sacudan hasta el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Fueron entonces de pueblo en pueblo, anunciando la buena noticia y sanando enfermos en todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos a este gran santo que en nuestra patria pudo crecer la devoción hacia él, por gracia de Dios, y que crezca la devoción al Padre Pío es interesante y creo que es una gracia especial de Dios en cuanto a la misión que tenemos como cristianos en Argentina, como cristianos, como Iglesia argentina en esta patria. La devoción al Padre Pío es una devoción que, por supuesto, nos trae varias facetas de Jesús. Ningún santo agota la riqueza de Jesús. Y todos los santos nos dan perspectivas de Jesús, modos de acercarnos al Salvador, modos de acoger al Redentor en nuestras vidas. Nos dan modos también de ser sus discípulos. Y uno de los aspectos que tocaba mi corazón a través de este santo, hoy el Señor al orar con las lecturas, lo tenemos en Proverbios, no me des pobreza ni riqueza, sino lo necesario. Es una espiritualidad de dependencia en el Señor, y dependencia para servir mejor. Y dependencia también en estas dos realidades que vive el Padre Pío, que es el poder de liberación que Dios le ha dado y a su vez el sufrimiento. Si uno trae a la imagen la estatua con la que se representa la justicia, tiene la balanza. Cómo esas dos cosas también se dan en el santo, el poder de liberación y el sufrimiento. Uno puede ver en los santos a lo largo de la historia de la Iglesia cómo aquellos que tuvieron una gracia especial de liberación han también sufrido mucho. Y el sufrimiento no nos tiene que alejar del camino de la liberación, porque en este mundo tenemos la misión de ser cristianos para liberar la humanidad, para liberar justamente a este mundo al cual Dios nos ha enviado. Nuestro trabajo como cristianos es liberar el mundo, sanar la creación.
Y en este mundo, en esta creación, también están las ataduras del mal, están las acechanzas del enemigo, de aquel que busca descrear, de aquel que busca deshumanizar, de aquel que por envidia, por bronca y por el odio de saber que ya está condenado, porque los ángeles tienen también una inteligencia eterna, una inteligencia que supera el tiempo. En cambio, la nuestra es una inteligencia que va creciendo día a día o decreciendo. Es también el ángel responsable eternamente de su decisión de servir a Dios o de negarlo. Dios a todos los seres nos hizo libres, pero el ángel tiene una mayor responsabilidad en su decisión porque tiene una mayor inteligencia y sabiduría. Aquel que más se le dio, más se le pedirá. Y por eso el enemigo, como ser angélico, decidió decirle que no a Dios. Y por lo tanto ese enojo, esa bronca, ese resentimiento eterno que tiene, lo utiliza como motor para lastimar la creación de Dios, para lastimar, torcer los planes de Dios. Pero sabemos que tiene las horas contadas. Y como cristianos caminamos con el triunfo de Cristo. Y nuestra oración, nuestra intercesión es, en primer lugar, para sanar la creación. Y en segundo lugar, para arrebatar de las manos del enemigo lo que le corresponde a Dios. En primer lugar, ser instrumentos de Cristo. Nuestra lucha es de cara a Cristo, no de cara al demonio. No nos creamos más que el enemigo porque nos da vuelta como una media. Nosotros debemos caminar centrados en Cristo. Y desde Cristo descubrir, desde Cristo vivir, desde Cristo ofrecer, desde Cristo entregar también los sufrimientos, las adversidades de la vida. ¿Por qué desde Cristo? Porque en Cristo van a tener sentido esas adversidades y sufrimientos. Desde Cristo van a ser iluminadas esas situaciones. Sin Cristo, la cruz es terrible, es durísima. Con Cristo, la cruz es una puerta que se abre a la salvación. Sin Cristo, la cruz nos aplasta. Con Cristo la cruz es caminos de salvación, porque como decía el Padre Pío, qué paz me da saber que Él lleva mi cruz. Y uno puede decir en el Evangelio, Jesús nos dice, el que no carga con su cruz y me sigue no es digno de mí. Pero esa cruz, Él nos la ayuda a cargar. Qué paz me da saber que Él lleva mi cruz, decía el Padre Pío. Y sufrió una cruz muy pesada, la cruz de la calumnia, la cruz de la adversidad entre sus hermanos, la adversidad que le venía dentro de la iglesia. Y cuántas veces también sufrimos dentro de la iglesia. Y también podemos ser instrumentos de sufrimiento para otros dentro de la iglesia. No caigamos en un victimismo, no somos la víctima del universo. También podemos ser instrumentos de las acechanzas del enemigo, de las insidias del enemigo para los demás. Por eso también debemos autoliberarnos, liberarnos de aquello que nos ata y nos hace instrumentos del enemigo. Una atadura de miedo que no te liberás, que no le entregás al Señor, ese miedo también el enemigo lo utiliza para debilitar tus energías y para que en ese miedo caigas en los celos porque el otro está bien, porque el otro no tiene miedo, porque el otro es valiente y lo empezás a envidiar.
y esos celos te llevarán a la crítica, y esa crítica a la murmuración. Fíjate cómo las heridas más profundas que no pones en las manos del Señor van a caer en las manos del enemigo. Y por eso también el trabajo que expresó espiritualmente el Padre Pío en su vida, ser instrumento de liberación para que los corazones que Dios le presentaba fueran liberados también por su oración y también por su sufrimiento. El sufrimiento en las manos del Señor, el sufrimiento que vivís en las manos del Señor, es también redención para los demás. Porque cuando alguien te presenta una intención, te pido que reces por mí, que estoy atravesando una enfermedad, que tengo esta adversidad. Cuando orás por esa persona, también seguramente te duele. Podés rezar por indiferencia, diciendo, bueno, no lo vivo yo, y bueno, rezo, me quedo conforme y listo. Tampoco encerrarte en la culpabilidad de pobre esta persona lo que sufre y yo no sufro nada, no. Dios te tiene que dar la armonía de la intercesión, y esa armonía se da por el desprendimiento, y el desprendimiento te lleva a tener una intercesión comprometida, una intercesión que vive la compasión. Padezco también el sufrimiento de mi hermano que vive esta enfermedad. Padezco también el sufrimiento de tal persona que me pidió rezar por tal situación que está viviendo. Pero lo padezco en clave de esperanza, lo padezco en clave de intercesión, lo padezco en clave de liberación, porque rezo arraigado en el triunfo de Cristo. Si intercedes sin ponerte en el triunfo de Cristo, vas a caer en la tristeza, vas a caer en el dolor sin sentido. Si orás por los demás, orá con confianza, poniéndote en el triunfo de Cristo, en que Cristo va a iluminar esa situación. No se sana esa enfermedad, Dios iluminará a esa persona en esa enfermedad para que crezca con ella. Muchas veces Dios obra de una manera distinta a como esperamos o como pretendemos. Menos mal, Dios es Dios y nosotros no somos Dios. Pero la intercesión es una obra necesaria. No podemos ser cristianos sin interceder. No podemos ser cristianos sin este impulso que nos da la gracia, que nos da una vida de oración, de ser canales de esa gracia para los demás, de ser instrumentos de liberación. Y lanzate con confianza a liberar. Tantas situaciones que vivís, tantas cosas que se te presentan, intercedé por ellas desde el Señor. Y ahí Dios te hará más sabio, Dios te revelará también lo que quiere para vos, más que lo que quiere para los demás, que también te lo puede iluminar si es necesario. Pero Dios te da la sabiduría de la vida cuando intercedes, porque en esta vida hay sufrimiento, en esta vida hay adversidades, pero ante todo en esta vida está el triunfo de Cristo. Y por eso, en la intercesión, en el camino de liberarte y liberar a los demás con la oración, Dios te hace su discípulo y su apóstol. El Padre Pío, testimonio de sufrimiento redentor y testimonio también de intercesión salvadora, testimonio de compromiso hasta el final. Que sigamos también sus pasos, porque Dios nos ha hecho cristianos para salvar al mundo, no para quedarnos de brazos cruzados. Que así sea.